Josué. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, estamos humillados delante de ti para darte gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos en torno a tu nombre, de reunirnos para buscar de ti, para saber más de ti y para cumplir aquella palabra que dice que debemos de crecer y desarrollarnos en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad que todos tenemos y todos oramos pidiendo que un espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros, que nos cubras en esta noche, que nos habilites para entender tu palabra, para comprender, Señor, el tema que hoy vamos a impartir y que todos podamos estar abiertos y con corazones dispuestos. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta reunión y te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, déjenme acomodo aquí. Y vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Déjenme. Ok. ¿Me confirman, hermanos, si ya pueden ver mi pantalla? Sí, dice simbología bíblica. Perfecto. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tocar este tema en el contexto de lo que es la interpretación bíblica. Si ustedes recuerdan, el pastor nos ha estado compartiendo acerca de lo que es la interpretación, la hermenéutica, y pues contamos con elementos que nos ayudan a entender y a hacer una correcta interpretación de los textos bíblicos. Entonces, una parte fundamental para comprender muchos textos bíblicos es la simbología. Y hoy vamos a ver un poco de ello. Entonces, la simbología bíblica, el objetivo es entender el significado de los textos bíblicos, porque como ya lo vimos en sesiones anteriores, el lenguaje, miren, la Biblia está considerada, la Biblia en conjunto, como una joya de la literatura universal, porque es un libro que contiene todos, bueno, hasta hace algunos años, incluía todos los géneros literarios que existían, porque se habla en todos los géneros, se habla de distintas formas, y por lo tanto, entonces necesitamos entender que para extraer la riqueza del texto y los significados reales de algunos textos, necesitamos conocer la simbología. Entonces, un símbolo, como lo dice aquí este bullet, un símbolo es una representación, déjenme sacar yo, si no, rayo, una representación de una idea. Un símbolo representa una idea y este símbolo pues guarda una relación con el objeto que está representando. Eso es, en términos concretos, ¿qué es un símbolo? Entonces, en la simbología bíblica lo vamos a aplicar de esa forma. Y la regla de la simbología bíblica es que toda representación debe de tener un fundamento bíblico. Este fundamento bíblico debe de estar explícito o implícito. Es decir, decimos explícito, perdón por la
por el detalle de la explicación, pero por si alguno tiene esa duda, el que sea explícito es que se mencione literalmente en el texto. A los niños les enseñan que un enunciado explícito es cuando dicen Juan fue a la escuela. Está implícito quién fue a la escuela, pero después dice él tomó clases, ya no está siendo explícito, sino ya está siendo implícito porque ya no se está refiriendo al objeto directamente o al sujeto, pero sí está implícito en el texto de quien está hablando. Entonces, el fundamento bíblico de una representación, de un símbolo, debe de existir ya sea explícito o implícito. Es decir, se debe de aclarar en el mismo texto, o más bien, cuando se aclara en el mismo texto bíblico, es explícito. Cuando no se aclara, pero de cierta forma está implícito, entonces tomamos eso como un fundamento para ese símbolo. Este es un punto bien importante, que aquí caemos o se puede caer en los excesos. Los excesos son, todo se simboliza o todo es literal. Porque tenemos corrientes dentro del cristianismo en que todo el texto lo toman literal. Por ejemplo, hay un texto muy famoso que hay una corriente que se llama a la doctrina reformada, que aluden al texto de Malaquías, en donde dice que la oruga, el saltón y el revoltón. Y ellos dicen, pues se está refiriendo y ponen las imágenes de los animales, ¿no? Dicen, pero lo que los cristianos piensan y ponen una imagen del diablo, ¿no? Entonces, ellos lo están tomando todo literal. Y sí, hay un ángulo literal, como ya lo hemos aprendido, pero hay los ángulos analógicos, parabólicos, profundos. Entonces, pero no todo se simboliza y no todo es literal. Y debemos de tener en cuenta esto porque luego se abusa de la simbología. Creo, en lo personal, lo considero que a veces abusamos demasiado de los símbolos, ¿no? Para tratar de apoyar una idea que estamos tratando de dar. Y debemos de tener cuidado, porque si no, vamos a tener un exceso. Y recuerden, simplemente si vamos a utilizar una simbología, si vamos a tomar algo en representación de otra cosa, debe de tener un fundamento, debe de tener su fundamento bíblico, ya es explícito o implícito. Pero vamos más adelante para podernos explicar mejor. Por ejemplo, estos son fundamentos explícitos en la palabra. Mateo 13:36 dice, entonces dejó a la multitud y entró a la casa, y se le acercaron sus discípulos a Jesús después de haber dado una parábola, diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo, el que se la roba, la tierra. Empieza a describir explícitamente cada componente del texto, de la parábola que él dio. Entonces, estos son 3 ejemplos en donde tenemos un fundamento bíblico explícito. Y miren que no lo puse aquí, pero lo voy a buscar y ahorita lo vamos a ver muy rápido. Otras parábolas que no tienen un fundamento bíblico explícito, pero sí está implícito. Bueno, el segundo, Apocalipsis 1:20, dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Aquí la simbología, una vez más, está representada con su fundamento bíblico explícito, en donde ya no es necesario hacer un análisis mayor, porque ya está siendo claro qué representa cada cosa. Entonces, vamos a cantar es 2:2, el último. Como el lirio entre los espinos, ¿quién es el lirio
¿Y quiénes son los espinos? No, hermano, yo digo que el lirio son las hermanas son las hermanas amables de la iglesia, y los espinos son las chismosas, ¿no? Las que nos meten en problema. Eso sí, bueno, aquí está la explicación, está explícita. El lirio es mi amada y los espinos son las doncellas, ¿no? Está explicando lo que significa este simbolismo. Entonces, nada más estamos como fortaleciendo la idea de la representación explícita de los símbolos y la que no es implícita. No tengo aquí en la diapositiva, pero déjenme, les pongo con mi Biblia el otro texto. Esperen un segundo. Y a ver si se alcanza a ver. Aquí está. Lucas 16. El Señor narra la historia del hombre rico y de Lázaro. Y esta historia la narra como una historia, no como una parábola, pero está llena de simbolismos también y no hay nada explícito. Él está hablando simplemente de Lázaro, del rico, de Abraham, del lugar de los muertos, del seno de Abraham, del lugar de descanso, del transporte de los muertos hacia los lugares de descanso. Entonces, y nosotros podemos hacer la interpretación utilizando ciertos símbolos que estamos viendo aquí, porque no está explícita la definición de cada símbolo, no está explícita, sino está implícita. Y nosotros entonces tenemos que ver que el Lázaro representa al cristiano que lleva un sufrimiento en la tierra, ¿no? Y así es como hacemos una representación de la simbología. Pero el ejemplo simplemente que quería dar es que aquí no está explícito, sino implícito. Bueno, el que sigue. Entonces, en la simbología bíblica, lo que tenemos es que tenemos ciertas cosas que van a representar algo. Por ejemplo, tenemos objetos. Dentro de los objetos tenemos muebles, tenemos utensilios, ahí se me acabó la imaginación, tenemos lugares, tenemos, aún fíjese, yo le agregaría, tenemos eventos, ¿no? Entonces, en este caso de objetos es uno. Y los objetos pueden simbolizar algo, siempre y cuando tengamos el fundamento bíblico de qué simboliza o por qué le estamos atribuyendo esa representación. En cuanto a la naturaleza, tenemos montes, desiertos, plantas, árboles, agua, vino, todo esto, y todo esto tiene una representación que con un fundamento bíblico le damos ese significado. Recuerden, bien importante, que si yo no tengo un fundamento bíblico para darle ese significado, debemos de encasillarlo en lo que nosotros regularmente le llamamos teoría, que pues tal vez no tengo los textos para fundamentar, pero es una teoría, son mis conjeturas, y cuando son teorías, pues no es doctrinal, ¿no? Y podemos creerlo o no creerlo. Bueno, tenemos dentro de la simbología bíblica, tenemos animales, tenemos números, tenemos personas, yo le agregaría, tenemos eventos, ¿no? Sí, armas,
por supuesto, las armas quedarían dentro de los objetos. Sí, hermanita, gracias. Yo le agregaría uno más, entonces decía que son eventos, ¿no? Cuando, por ejemplo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, la salida del pueblo de Israel del desierto a la tierra prometida. Son eventos y esos eventos simbolizan o representan una idea que a veces está explícito y a veces está implícito, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, un comentario, algo que compartir? Sí, no sé si podría agregar un poquito aquel pasaje que dice que van a tomar las serpientes con sus manos y no les harán daño. También hay una corriente de, de enseñanza, ¿verdad? Que practica eso en la congregación, pero literal, ¿no? Aquí está. Sí, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Sí, entonces, nosotros debemos de entender eh, la, la simbología que puede aplicar. ¿Por qué podemos aplicarle una simbología a tomarán serpientes en las manos? Porque tenemos fundamentos bíblicos que la serpiente habla del enemigo, habla de Satanás, habla de algo que daña la vida del cristiano, ¿no? Y ¿cómo lo fundamentamos? Pues con estos textos bíblicos desde el libro de Génesis, Apocalipsis, en donde habla de la serpiente. Pero si vemos el versículo 17, dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. Estas señales acompañarán. Es decir, que cuando nos enfrentemos a ese tipo de situaciones, estas señales se van a manifestar. No que nosotros vayamos a buscar este tipo de señales, es algo totalmente distinto. Pero entonces, si hacemos un mal uso de la interpretación de esos textos bíblicos, se crean doctrinas, les llamamos heréticas. ¿Cuándo es una doctrina herética? Cuando esa doctrina contraviene completamente otros textos bíblicos, que para afirmarse necesita contradecir otros, ¿no? Entonces, esa ya es una doctrina herética. Bien, ¿alguien más tiene una pregunta, algún comentario acerca de los símbolos que estamos viendo hasta ahorita, lo que llevamos? Hermano, Sí, hermano. de lo implícito, ¿me puede, por favor, retroalimentar? Es que ahorita tuve unas distracciones, por favor. Con todo gusto, hermanita. Lo que decíamos es que cuando hay algo que es explícito, perdón, es cuando se expresa directamente, ¿no? O sea, explícito es cuando el mismo texto menciona lo que se representa. Por ejemplo, decíamos de Cantares, así como el lirio es entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Ahí la simbología está explícita, porque se está mencionando directamente qué es lo que representa esa simbología. Pero cuando hablamos de algo implícito es, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza el mar Muerto para entrar al desierto. Ahí nos está diciendo que eso es un bautismo, que fueron bautizados en ese texto. En otro texto encontramos que fueron bautizados. Ese es nuestro fundamento bíblico, pero en el texto directo está implícita la enseñanza, no está explícita. Implícita es que indirectamente se está hablando de lo que representa, indirectamente. No se está mencionando directamente, sino que necesitamos otros textos para confirmar nuestra interpretación. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel texto
en donde Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac y lo pone en el altar. Fíjense qué enseñanza tan tremenda. Lo pone en el altar, lo tiene atado, saca su cuchillo con el que lo va a degollar, porque eso era, así era el protocolo de los holocaustos. Primero lo iba un poco a destazar y luego lo tenía que quemar. Ese iba a ser el sacrificio que iba a hacer Abraham con Isaac. El Señor lo detiene y Abraham dice, pero si ya hice un altar, al Señor se le tiene que ofrendar algo. O sea, no me puedo quedar así. Si ya le dije al Señor que le voy a ofrendar algo, le tengo que ofrendar algo. Entonces, si no es a este chamaco, ¿a quién voy a ofrendar? Y entonces el ángel le dice, voltea y ve, hay un carnero entre los matorrales. Cuando él voltea y ve al carnero entre los matorrales, él dice, Jehová Jireh, Jehová provee para lo que él pide. Entonces, ahí, por cierto, si el Señor nos pide algo a nosotros, el Señor nos proveerá con qué darle al Señor, con qué obedecer al Señor. Pero entonces, explícitamente, ¿qué era lo que había ahí? Un sacrificio, alguien que tenía que ser sacrificado, una persona que tenía que ser sacrificada. Y de pronto le ponen un sustituto, un carnero que estaba ahí detenido, que estaba amarrado prácticamente para simplemente ser tomado y ser puesto en lugar de Isaac y ser sacrificado en lugar de alguien más. Entonces, explícitamente lo que tenemos es a Isaac, a Abraham y al carnero. Implícitamente, apoyado de otros textos, entendemos que Isaac nos representa a nosotros. Abraham representa al Padre y el carnero representa a Cristo, el sustituto. Nos bajamos nosotros del altar y suben en nuestro lugar al carnero, lo ponen ahí y a ese es al que sacrifican. A Cristo es al que sacrifican. Entonces, esta es la diferencia entre ser explícito y ser implícito. Explícito, concluyo y reitero, es que se menciona literalmente en el texto. Se menciona y se dice, esto quiere decir esto. Implícito es que no lo dice textualmente, pero nos lo da a entender apoyados de otros textos bíblicos. ¿Sí, hermanita Mari? ¿Quedó un poco más claro? Sí, hermano, muchísimas gracias. Perfecto, ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda acerca de estos símbolos? Ya que los veo muy callados, déjenme ver si puedo ver quiénes más están. Entonces, no es, no, iba yo a seleccionar, pero mejor quien quiera decirme para ver si vamos como todos en el mismo sentido, vamos entendiendo. Dijimos que hay simbología, por ejemplo, en la naturaleza. ¿Quién puede decirnos algo, un símbolo en la naturaleza, lo que representa? De algún texto, no tienen que darnos textos bíblicos. Yo. Adelante, Mario. Es que le comentaba a Rafa de la palmera donde se sentaba esta Débora, Sí. que es cobertura, ¿no? Bueno, sí. y que ella se sentaba ahí. Así, entonces, fíjense, todos los árboles que dan sombra en la palabra simbolizan una clase de cobertura. Un tema a desarrollar y a compartir es, ok, voy a analizar todos los árboles que dan cobertura. Tenemos palmeras, tenemos sicómoros, tenemos vides, tenemos distintas clases de árboles que daban cierta cobertura y podemos ver los significados que hay. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Así es. Bueno, alguien más, vamos a ver, quitando al carnero que ya mencionamos,
un símbolo en los animales. ¿Qué animal representa qué? Josué. Bueno, iba a hablar de la naturaleza, pero me cambiaste el tema. No, No, adelante, hermano. no, bueno, en la naturaleza pues podemos ver las nubes, ¿no? Las Adelante. nubes también puede ser una cobertura, pero esencialmente un ministerio, ¿no? Como un ministerio apostólico, ¿no? En la que la nube puede ser representante, o sea, o representa al ministerio apostólico, que cubre desde lejos, ¿no? Desde arriba está cubriendo, ¿no? Y un animal podría ser el buey, que el buey es figura de alguien que es un ministro o alguien que sirve, mejor dicho, ¿no? El apóstol Pablo habla que no, utilizando aquel pasaje de que dice que no le pondrás bozal al buey, ¿no? Cuando trilla. Entonces, él dice, pues esto no es literal, ¿no? Sino que dice, ¿será que a Dios le importan los bueyes? No, Dios está hablando de nosotros, o sea, refiriéndose a él como un buey, ¿no? Y dice, pues que obviamente él como buey, pues puede comer, ¿verdad? De aquello que está en donde está trabajando, ¿no? Básicamente es eso. Así es. Bien. ¿Alguien más con un solo animal más y nos pasamos a otro tipo? Sí, hermano, el de las águilas o el águila, que el Señor nos dice que los que esperan en el Señor seremos como las águilas. Ese es hermoso. Muy bien. Correrán, no se cansarán. Así es, ¿no? Esta es una representación explícita. Dice claramente quiénes son representados por eso, ¿no? Esa es una interpretación explícita. Hermanita Natalia, coméntanos qué es lo que piensas acerca del león. Si gustas, digo, estás en silencio. Ok, el león de Judá que representa a Cristo. Así es, exactamente. Y en Apocalipsis vemos la representación explícita. La Biblia dice que esto representa esto. Sí, hermanita, entiendo por lo del ruido. Muchas gracias. Está perfecto. Ahora pasemos a el primero, los objetos, muebles, utensilios, armas, vestidos, cosas así. ¿Quién me dice algo acerca de algún objeto que simboliza algo? Por ejemplo, las sandalias, Ajá. ¿verdad? Que simbolizan llevar el evangelio o las buenas nuevas. Así es. Así es. Gracias, Rafita. ¿Algún otro objeto? ¿Alguien más? La vara que reverdece, que significa el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿O no? Así es, la vara de Aarón que reverdeció nos da Sí. una representación, sí, implícita del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Bien, ok. Hablemos de eventos. No lo puse ahí en la diapositiva, pero hablemos de eventos. ¿Qué evento en el Antiguo Testamento tiene una representación que es un símbolo? A ver, nos faltan por ahí que opinen directamente con el micrófono abierto. Alan, Ángela, Leslie, Ruth, Roberto Yo también. quiero participar. Dale, Alancito. Bueno, cuando Dios hace caer en un sueño profundo a Adán y de su costilla, bueno, abre su costado y saca su costilla y de ahí forma a Eva, eso podemos verlo como una figura de que cuando Cristo murió en la cruz y le ensartaron en su costado y la Biblia dice que salió agua y sangre, que eso pues representa a la iglesia. Ok, sí. Aquí tomaste uno complejo, Alancito. Nada más quisiera como clarificar. Las figuras son
son elementos, son varias cosas que simbolizan algo, que al final nos dan una sombra de algo que es, ¿no? Ahorita, de lo que estamos mencionando, y es un buen punto, qué bueno que lo mencionó Alan de esa forma para que lo podamos tener claro, que simplemente un símbolo es una cosa, llámese objeto, evento, un animal, algo de la naturaleza, una cosa que representa otra, ¿no? Eso es un símbolo. Una figura es toda todo un conjunto de elementos y símbolos que nos explican algo profundo, como lo que acaba de decir Alan. Adán cae en un sueño profundo y esto simboliza esto otro y esto representa esto otro. Entonces, todo ese conjunto de elementos nos representan, nos enseñan algo hacia el futuro. Y un símbolo es un objeto, simplemente es un elemento, hablemos de un elemento, que representa algo que cuando sumamos varios símbolos, varios elementos, nos dan una explicación mejor. ¿Algo más, Alan? Bueno, entonces, digamos, corrigiendo, Eva es figura de la iglesia, ¿no? Representa a la iglesia. ¿Sí? Eva Sí. viene siendo prácticamente como un símbolo de las formas en cómo podemos simbolizarla, es la iglesia. Por eso, el último punto que ahí puse es que hay personas, ¿no? Personas en el Antiguo Testamento que son una representación de algo. Ok, déjenme ver aquí que ya tenemos varios más. Egipto simboliza el mundo. Así es, la hermanita Ruth nos puso también ahí. Egipto, un lugar, yo lo pondría como, no como naturaleza, sino otro punto más, ¿no? Como lugares, representa el mundo. Un evento, nos pone Josué en el chat, es cruzar el Mar Rojo, simboliza el bautismo en agua. Eso es un evento que tiene un simbolismo, ¿no? Bueno, luego también Leslie, Deuteronomio 32, no me lo sé de memoria, amada esposa, ¿nos puedes decir? Sí, dice, porque la vid, bueno, desde el 31, dice, en verdad su roca no es como nuestra roca, aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan. Y el que yo puse es el 32, porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venedosas, sus racimos amargos. Pero creo que aquí está muy explícito, ¿no? Sí, pero está bien, los símbolos están explícitamente representados. No nos da para que nosotros tengamos que utilizar algunos otros textos, sino que ahí está explícitamente mencionado. Bien, muchas gracias. Juan 13, Jesús lava los pies a sus discípulos, simboliza la administración, dice la hermanita Ruth. Así es, un evento, este es el evento de lavamiento de pies que simboliza la administración. Todo esto que estamos mencionando, obviamente no estamos dando todos los fundamentos bíblicos, sino no acabamos. Nos hablan de estos símbolos y recuerden, todo significado que le vamos a dar a los objetos, a la naturaleza, a los eventos, a los animales, a los números, a las personas, debe de tener un fundamento bíblico. Por ejemplo, nosotros usamos mucho los números, ¿no? Por eso ahí aparece en el cuarto punto los números. Es más, hay es como toda una rama que se le llama gematría, el tema de los números, la numerología bíblica o la gematría bíblica, que ya la gematría es un poco de juego con los números, de sumar ciertos números, de decir, 6 más 6 más 6, esto significa, o 3 veces 6, que son 18, esto significa, y así. Entonces, solo recordemos que siempre debemos de tener claro el fundamento bíblico.
Si alguien utiliza una simbología que como es nuestro vocabulario muy común, y en Ebenezer es muy común el uso de los símbolos, se vale preguntar y se vale que busquemos por qué hacen el uso de este símbolo representando esta cosa, ¿no? De la que están hablando. No me queda claro y lo podemos preguntar, podemos acercarnos entre nosotros con el pastor Josué y tratar de entenderlo, porque todo símbolo debe tener un fundamento bíblico. Si no, podemos tener un exceso. Y recuerden, cuando no tenemos un fundamento bíblico explícito, debe estar implícito. Y si no está ni explícito ni implícito, entonces lo podemos dejar en una teoría. Y la teoría, ya lo hemos mencionado, no es un tema doctrinal, ¿no? Bueno, vamos más adelante porque ya se nos fue gran parte del tiempo. Vean, pues todos ya saben qué es esto, ¿verdad? El tabernáculo es una bonita imagen en donde pues tenemos aquí solo representado gran parte del atrio. Para aquellos que no lo conocen, este es el tabernáculo. ¿No? Bueno, esta es una imagen así bonita. Y la siguiente imagen es la que regularmente nosotros usamos cuando enseñamos, ¿no? Así se convierte el tabernáculo. Nada más que no me quedó, la imagen que encontré está al revés, ¿no? El atrio debería estar a la izquierda, luego el lugar santo sí en medio y luego el lugar santísimo a la derecha. Espero no confundir a nadie con esto, está al revés. Pero bueno, aquí el tabernáculo está lleno de símbolos. Todo el tabernáculo es una simbología. Todo en su conjunto. Y cada parte del tabernáculo tiene una simbología más, ¿no? Entonces, entendemos que cada cosa que nosotros estamos simbolizando, representando algo, debe de tener su fundamento bíblico. Y en realidad sí lo tenemos. Y me quiero ir muy rápido. Alguien que nos diga, por favor, de los que no han participado, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Que nos diga qué simboliza el altar de bronce. De aquí. ¿Qué simboliza el altar de bronce? Bueno, no importa si ya participaron, también pueden hablar, menos Josué. Vamos, pues el altar de bronce es en donde se hacían los sacrificios. Sí. Entonces, ya trayéndolo a nosotros, a estos tiempos en donde adoramos a Cristo, es en donde nosotros venimos y confesamos al Señor, ¿no? Donde, es que no sé cómo explicarlo, donde nos arrepentimos, en donde quemamos nuestros pecados y se los ofrecemos, ¿no? Se los confesamos. Es en donde también sometemos nuestra carne, porque ahí es en donde se quemaba el sacrificio, el cordero que se iba a quemar, el sacrificio, el holocausto. Entonces, pues es ahí en donde nosotros sometemos nuestra carne, ¿no? Sí, es correcto. La principal representación que le damos es que aquí fue donde se subió Cristo, ¿no? Es como la cruz, ¿no? El altar de bronce, es donde el cordero se sacrificaba para perdón de los pecados del pueblo. Y ya un poco más avanzado, tenemos el que Romanos 12:2 habla acerca de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Adelante, José. Disculpa, pero es que sí tengo que... No, está súper lindo la simbología, porque ahí moría, el animalito, ¿no? Ahí será pues sacrificado, ¿no? Entonces es la representación de la cruz, pero algo muy interesante, pues yendo un poquito más en profundidad de la simbología, es que ahí había fuego, ¿no?
y también pues el animalito era quemado. Bueno, habían diferentes tipos de ofrendas que ahí se presentaban, ¿verdad? Unas no eran quemadas, sino que nada más solamente se cocía la carne, y otras sí eran consumidas y reducidas a cenizas, ¿no? Y eso pues también representa o simboliza el holocausto de Cristo, ¿no? Que es pues básicamente que nuestro Señor Jesucristo no solo murió en la cruz, sino que se levantó al momento de ser metido en la tumba y desciende al infierno. Y de ahí lo levanta el Padre con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces muere una vez en la cruz y muere otra vez en el infierno por nuestros pecados. Nada más, perdón. Así es, está excelente. Bueno, ya no voy a señalar qué cosa, sino alguien que nos quiera decir alguno de estos símbolos que vemos en la pantalla, su representación. Adelante, Alan. Bueno, más que una aportación, es una pregunta. Ok. Es acerca del candelabro. Tengo entendido, pues, que con base en el candelabro, pues, se explica pues, los libros de la Biblia, ¿no? Entonces, si tomamos digamos, de que la Biblia es Cristo, ¿es correcto eso? Por decirlo Ah, así. sí, a lo mejor estamos forzando un poco, pero recuerda, hay una definición, la explícita. En donde no tenemos pierde Ok, es cuando utilizamos las definiciones explícitas. Y la definición explícita, Alan, espera, déjame regreso, es esta. Los 7 candelabros, una, son las 7 iglesias, ¿no? Entonces, ahí tenemos una definición explícita, pero vamos encontrando diferentes aplicaciones. Eso, otra vuelta, que bueno que Alan provoca el debate, para poder comentarlo así. Como es una representación de algo, no es exclusivo de una sola cosa, ¿sí? Entonces, un símbolo no, a menos que explícitamente se diga que solo significa esto, ese símbolo puede representar varias cosas. Y es importante que lo consideremos. Como vimos en Apocalipsis, los candelabros representan a las iglesias, ¿no? O bueno, desde el punto de vista es la presencia de Dios en las iglesias. Pero también vemos que la Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, entonces también representa la palabra de Dios, pero también es la luz del Espíritu Santo, la que alumbra a la iglesia, la que alumbra nuestras vidas, representa también al Espíritu Santo. El tema de lo de la interpretación que vimos para sacar los números de los libros de la Biblia en el candelabro es solo un ángulo, y eso está muy implícito, ¿verdad? O sea, no es sencillo de encontrarlo. Pero entonces, cuando tomamos este tipo de símbolos, a lo que nos vamos es a las representaciones que vemos explicadas en la palabra, que nos dan una mayor luz. Adelante, Rafita Omar, quien quiera hablar. Sí, también, por ejemplo, la mesa de los panes de la proposición, que representa la Biblia, ¿no? Porque estaban puestos, creo que eran 2 filas de 6 Sí, panes cada uno. sí. O, por ejemplo, también el arca del pacto, que simboliza también la Trinidad, ¿no? Porque dentro del arca estaba las tablas de la ley, que simbolizan al Padre. Luego estaba el maná, que no se echaba a perder, que simboliza a Cristo. Y la vara de Aarón que reverdeció, que simboliza al Espíritu Santo. ¿Verdad? Así es. Así es. Perfecto, Rafita. Leslie.
Ay, ¿dónde quedó mi amada esposa? Se oye muy rudo, ¿verdad? No, es que a mí me encanta esta parte de hasta arriba donde dice atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pues el atrio es enfocado en lo que es el momento del culto que le hacemos al Señor. En el momento de la adoración y la alabanza, en la parte del atrio, es normalmente la parte cuando estamos empezando, cantando y alabando, y desafortunadamente todavía está la carne ahí, ¿no? Como quemándose, todavía está presente, y a lo mejor no estamos tan metidos en intimidad con el Señor, ¿no? Y estamos más enfocados en uno mismo, ¿no? En sus necesidades, en sus preocupaciones, y yo vengo para que me resuelvas, para que me des, para que me sanes, para que me consueles, etcétera. Y el lugar santo, que es cuando ya se pasó el primer velo, que es cuando ya aceptamos ese sacrificio del Señor, ya se quemó nuestra carne, ya se quemó nuestra necesidad, ya sacrificamos eso, pasamos a un momento más íntimo, que es el lugar santo, ¿no? En donde ya dejamos de ser esas personas carnales pensando en nosotros y empezamos a entender lo que es Él por medio de su Espíritu Santo, y ya nos dejamos de concentrar en pedirle, sino que ya empezamos a adorarle, a reconocer lo que es Él. Ya no se nos olvidan nuestras peticiones y nuestras necesidades, ya empezamos a reconocer su santísimo, su santidad, su gloria, y ya lo empezamos a alabar a Él, a adorar a Él. Y el lugar santísimo, pues es cuando ya estamos en completa intimidad. Ya se quedó completamente atrás la carne, ya se quedaron completamente atrás nuestros deseos, nuestros anhelos. Y es el momento de la completa intimidad. Esa es también la parte donde estamos en su recámara, en el lugar secreto. En el lugar santísimo es en donde yo hasta lo diría que nos vamos a otra dimensión. Ya nuestro cuerpo sigue aquí, pero estamos con Él ya en otra dimensión. Amén. Bien, sí, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién me dice qué representa el altar del incienso? De los que no han participado de preferencia. Hermana, tengo entendido que son oraciones. No sé si lo que pasa es que no me he relacionado mucho con lo del incienso. Está bien, sí, sí. Porque explícitamente dice en el libro de Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos, ¿no? El altar del incienso. Y bueno, entonces, así es como vemos, es un mundo y no paramos de revisar, de entender todo lo que hay, toda la simbología que hay. Por ejemplo, cuando Josué estaba explicándonos acerca de aquí del altar de bronce, tenemos la simbología de los utensilios, como las tenazas, como las pinzas, como la cosita aquí era un receptor para las cenizas, todo tiene una simbología. Entonces, es bien interesante que nosotros podemos ir entendiendo todo esto y darle un significado, recordando que debemos de tener nuestro fundamento bíblico. Así como hemos localizado algunos fundamentos, ahorita para los símbolos de los que hemos estado hablando, pero siempre debemos de tener algún fundamento claro que nos diga por qué le estamos dando esa representación. Y luego, si no es explícita la representación, debe de haber el fundamento debe de ser
que debe de haber una similitud en ciertas características para decir que una cosa representa a la otra, ¿no? Debe de haber una similitud en las características. Y por lo tanto, entonces podemos darle esa definición. Déjenme ir un poco más adelante. Por ejemplo, Éxodo 25:1 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de encaste para el efod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Entonces, aquí en el texto estamos diciendo que el Señor quería que tomáramos de todo esto para hacerle una ofrenda, ¿sí? Si le damos la interpretación literal, es lo que ofrendaba el pueblo de Israel. Esa era lo que estaba establecido ya en la ley de Moisés. Y así es como se deberían de presentar literalmente, se deberían de presentar literalmente ante el Señor para llevarles ofrenda. Para nosotros, todo debe tener, para que le podamos dar nosotros una interpretación que aplique espiritualmente, le tenemos que dar una representación simbólica a cada objeto. Y vean este ejercicio muy rápido, ¿no? Cada elemento en la columna de la izquierda, no los voy a leer para que no perdamos un poquito más de tiempo. Ahí está, le pueden tomar una foto, luego pueden descargar el video de la clase y verlo, ¿no? El significado que tiene, el comentario de qué es lo que ya está representando, y entonces en teoría a cada una de estas cosas nosotros podemos darle un fundamento bíblico, ponerle textos bíblicos para decir por qué nosotros decimos que representa esto, considerando que no siempre una representación es fija para un elemento. Un elemento puede representar, dependiendo del contexto, puede representar una cosa o puede representar otra, dependiendo del contexto. Entonces, aquí tenemos pues todo el contenido de lo que era la ofrenda. Entonces, nosotros decimos, esa ofrenda fue Cristo. Cristo fue la ofrenda que dice aquí este texto. El Señor le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Y entonces todo este contenido nosotros lo manifestamos en Cristo y decimos, Cristo es la ofrenda que se hizo, la única que satisfizo el deseo del Señor. Y esa fue la ofrenda. Bueno, y ok, algo más. Por ejemplo, hablando de las telas, es solamente un ejemplo de toda esta explicación que estamos teniendo, porque ya se nos pasó el tiempo y todavía estamos en este punto. Esperen un segundito. Esta cosa ya se trabó. Entonces, tenemos en el tema de las telas que ahorita estábamos viendo en el libro de Éxodo, y así lo representamos. Y esta representación que estamos haciendo, 4 evangelios, 4 telas, tela púrpura, escarlata, lino fino y tela azul, cada uno lo relacionamos a uno de los evangelios. Por ejemplo, la entrada al tabernáculo tenía 4 columnas, la entrada al tabernáculo. Y nosotros decimos, como Jesús dijo, yo soy el camino para ir hacia el Padre, entonces lo vemos representado en los 4 evangelios. Y también representamos cada evangelio, lo simbolizamos como manifiesta a Cristo. Ok, Mateo le da un perfil a Cristo como de rey. Marcos perfila a Cristo como siervo y salvador. Lucas lo perfila como hijo de hombre y Juan lo perfila como hijo de Dios. Y así, ok. Nada más son las fotos. Ok, bueno. Déjenme avanzar ya se nos acabó el tiempo, solo quiero comentarles un par de puntos más.
muy rápido, las reglas de la interpretación, muy rápido, ¿no? En la medida que vamos madurando en la interpretación, iremos descubriendo verdades más profundas. Podríamos decir que hay 3 niveles de revelación: los fundamentos, los misterios y los secretos. Los fundamentos es la doctrina, un poco lo que decía mi esposa, el atrio, ¿no? Que es el discipulado, que es en donde estamos ahorita, por ejemplo, dando doctrina, dando las explicaciones. Luego vienen los misterios del reino, la doctrina del lugar santo, ya es un nivel un poco más avanzado. Y luego vienen los secretos del Señor, que es la doctrina profunda, la del lugar santísimo. Entonces, considerando estas pequeñas reglas, vamos a entender que cada texto puede ser interpretado de cierta forma. En lo literal, o sea, en lo fundamental, puede ser un misterio o puede haber un secreto. Y déjenme, miren, aquí ya creo me faltó copiar mi última diapositiva, pero lo último que quiero compartirles, y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque si no voy a tener que correr y ya no lo vamos a ver a detalle, es que tenemos varias reglas de interpretación que tenemos que considerar cuando vamos a analizar un texto bíblico. Es bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta que los textos, no se, miren, hay un dicho por ahí de los cristianos antiguos que dicen que un texto sacado de contexto sirve de puro pretexto, ¿no? Es decir, que siempre debemos de diferenciar entre lo que es un rema que el Señor a mí me está dando. Un rema, el Señor me da una palabra, leo un texto en donde dice, ve y desciende a la casa del alfarero, en Jeremías. Entiendo que el Señor me está diciendo que vaya a la congregación que se llama la casa del alfarero, que está por mi casa y que tengo que... El Señor me dio un rema, me da una palabra. Pero cuando voy a interpretar un texto para darle un sentido doctrinal, debo de considerar, pues, todo esto que hemos estado platicando, hoy, por ejemplo, con el tema de la simbología, en sesiones anteriores, con el tema de las parábolas, las metáforas, lo que hemos considerado como son los pasajes paralelos. Bueno, en todo eso, cuando es un asunto doctrinal, tenemos que considerar todos estos puntos para poder dar una interpretación más adecuada. Lo estamos analizando todo esto porque a final de cuentas el objetivo de este discipulado es que todos nosotros tengamos los elementos suficientes para poder hacer estos ejercicios de interpretación, para que todos nosotros podamos leer la palabra y de nuestro estudio personal podamos estudiarla y generar estudios, generar temas basados en esto, en interpretar la palabra. Mire, sucede en muchas ocasiones que somos bien intencionados, pero con tan solo la buena intención a veces no es suficiente, porque necesitamos tener una buena preparación. Si somos bien intencionados, si estamos buscando el Señor nos ayuda a prepararnos. ¿Cómo? Nos provee de estas herramientas, nos provee de esta información que nos ayuda a poder ejercer esta función de poder ser ecos de la palabra de Dios, de poder replicar su palabra y de poder transmitirla correctamente. Todo esto lo menciono porque regularmente a veces nosotros pues nos quedamos un poco conformes con la palabra digerida, ¿no? Con la que un ministro viene, nos trae esa palabra, él prepara el pan y nos da ese pan ya horneado, sabroso, nos lo da ya directamente y es algo delicioso. Pero en muchas ocasiones
lo que se nos dan son espigas. Se ha platicado mucho de eso. Se nos dan espigas para que usted tome esa semilla y vaya y hornee su propio pan. Es decir, con esa espiga, usted y yo, con la información que estamos recibiendo, con las herramientas que estamos viendo, también ya tuvimos una sesión de las herramientas digitales, con todas esas herramientas podamos estudiar la palabra de Dios para darle un sentido más bíblico que personal, porque eso es bien importante, porque podemos nosotros siempre tener una tendencia a darle un sentido personal. Yo lo hablo así porque a mí así me fue, ¿no? Pero cuando nosotros nos volvemos hermeneutas, nos volvemos intérpretes de la palabra, el día de ayer se compartió en la iglesia de otra vuelta que el texto de presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, y en algunas Biblias dice que interpreta bien la palabra. Otros dicen que expone bien, pero que interpreta bien. Entonces, la interpretación no es un tema solo de estudio y de los que quisieran dar un discipulado. Ahí tenemos esa base bíblica que el Señor quiere que interpretemos correctamente su palabra. Porque cuando caemos en los errores de interpretación, mire, el apóstol Sergio lo resume de esta forma. La doctrina, la sana doctrina no salva a nadie. La salvación es por fe. La buena doctrina, la doctrina en general, no salva a nadie. La fe es la que salva a las personas, la fe en Cristo. Pero una mala doctrina sí puede perder a la gente. Por lo tanto, nosotros estamos obligados, y con ese texto, que es un mandato del Señor, a que hagamos interpretaciones correctas de la palabra. A que cuando se tiene que aplicar literal, apliquemos literal. Cuando se tiene que sacar una simbología, saquemos una simbología. Mire, tenemos un reto, hermanos, y con eso yo concluyo, porque ya no quise entrar en lo demás, me quedaban unos minutitos, porque nos íbamos a quedar a medias. Pero concluyo con esto, que simplemente nosotros necesitamos hacer uso de todas las herramientas que el Señor nos va proporcionando, nos va ayudando, nos va equipando para poder hacer una interpretación correcta, para hablar lo que la palabra del Señor dice. No la influencia que tenemos, no la tendencia que podemos tener a veces ciertos sesgos, sino importante es que nosotros podamos compartir lo que vamos entendiendo de la palabra en la correcta interpretación. Entonces, cerrando el día de hoy, entendimos que la simbología bíblica es la representación de una idea y tiene una relación directa con el objeto que está representando. Vimos que hay una definición explícita en los textos y hay una definición implícita, ¿no? Es decir, que la explícita es cuando el mismo texto dice que este símbolo o esto que estoy comparando, ¿qué es lo que representa? ¿Sí? El lirio representa a mi amada y los espinos representan las doncellas. Lo dice explícitamente. Y cuando son explicaciones o representaciones implícitas es cuando no lo dice exactamente así, lo que vimos del carnero en los matorrales en el pasaje de Abraham, pero con otros textos bíblicos le damos esa correcta interpretación. Y dijimos que toda simbología debe de tener un fundamento bíblico para no caer en los excesos. Porque podemos, si no en una predicación o en una enseñanza o en una plática, podemos sacarle símbolos hasta a las hojas de los árboles y a las manchas en el piso y tener un exceso. Entonces debemos de cuidar de ese exceso y debemos de considerar lo que la Biblia
fundamenta para poder darle esa representación a cada símbolo. Y dijimos que en símbolos hay objetos, eventos, lugares, animales, personas, la naturaleza y algunas otras cosas más. Y queda pendiente entonces el detallar las reglas de interpretación, todo el detalle que necesitamos hablar sobre las reglas, que simplemente son puntos a considerar para poder interpretar correctamente los textos bíblicos. Y concluimos con eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Nadie? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, Josué, ¿algo que quieras comentar? Perdón. Sí, sí estaría interesante si podemos hacer algo práctico para la siguiente clase, ¿no? Como una especie de tarea. Si nos puedes... sé que no te lo pedí, pero si tuvieras una estaría fantástico. Si no, en el transcurso de los días, si nos podrías... para que pongamos en práctica, ¿no? Lo aprendido, ¿no? Yo creo que es importante, no sé qué nueva teoría, sino que vayamos a buscar en la palabra alguna simbología o no sé, ¿verdad? Si yo sé que no te agarro curva, pero sería bueno. Está bien, sí, sí, sí. Sí, así lo hacemos. Ok, bueno, pues cerremos, hagamos una oración para cerrar. No sé si, hermano Alan, quieres hacer una oración para que concluyamos y nos despedimos. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de comunión, Señor, y de aprendizaje que tú nos has regalado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, y reconocemos que tú nos estás preparando, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que esto que acabamos, Señor, de aprender, podamos, Señor, aplicarlo de la mejor forma. Te pedimos, Señor, que no seamos nosotros mismos, Señor, sino que seas tú y tu Espíritu Santo revelándonos, Señor, tu palabra. Que, Señor, cada estrategia y cada herramienta que nosotros, Señor, usemos, la podamos, Señor, usar de la mejor forma, conforme a tu voluntad, conforme a tu orden, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por favor, bendícenos, Señor, llévanos, Padre, con tu bendición. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, hermano.